Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la última conferencia del 9º ciclo de personajes y hechos ilustres a través de la historia y el arte. En este momento estamos ya preparando la 10ª edición. De hecho, ya tenemos cerrados algunos detalles que, bueno, no los voy a decir porque esto es adelantarse. Tenemos hoy con nosotros a doña Rebeca Viguera, profesora de Historia, doctora en Historia, perdón, y profesora de la universidad. El tema es apasionante. Es yo la he conocido hace años ya, dando conferencias, hace años, o sea, es muy joven, pero entonces era más joven todavía, lógicamente, ¿no? Y era fenomenal. La va a moderar José Miguel Belén de la Renta, doctor en Historia y profesor de la Universidad de La Rioja. Tiene usted la palabra, José Miguel. Si me permiten quitarme esto para poder hablar estos 3 minutos, yo se lo agradezco. Bien, en primer lugar, pues gracias a Marcos por volver a contar conmigo dentro de estas actividades, en este caso del 9º ciclo Personajes riojanos y hechos ilustres, donde nos vamos acercando desde el mundo medieval, la primera sesión del lunes, hasta la contemporaneidad de estas otras charlas. Aunque en la 2, la 3 y la 4, que es la de hoy, hemos ido un poco cronológicamente hacia atrás, pero bueno, nos centramos en la guerra de la independencia. La profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de La Rioja, Rebeca Viguera, pues la llevo conociendo desde hace mucho tiempo. De hecho, la conocí como alumna y he podido seguir, por lo tanto, su trayectoria a lo largo de todo este proceso. No solamente porque dirigí lo que ahora se denomina trabajo fin de grado, sino cuando hizo el máster y, por supuesto, le llevé la dirección de su tesis doctoral, que versó sobre el político Ramón Alesson y el liberalismo en los orígenes de la España contemporánea, 1791-1846, que además mereció la máxima calificación del cum laude y con luego el premio extraordinario y además con referencia internacional. No se puede unir más cuestiones dentro del mismo tiempo. Bueno, de ahí, por supuesto, ha ido trabajando a lo largo de todo este periodo. En estos años, como ha dicho Marco, la conoció joven y sigue siendo joven, pero bueno, ha ido con una formación paralela, yo creo que muy importante y muy interesante, hasta el punto de que ha hecho estancias en las universidades británicas de Cambridge y Oxford, en las norteamericanas de Nueva York y Harvard, o en las españolas de Cantabria y Valencia, lo cual quiero decir que no solamente ha estado en nuestra universidad, donde lógicamente ha ido dando los pasos más importantes, más sustanciales de su formación, pero ha ido también adquiriendo, vamos a decir, tablas, si estuviéramos en el teatro, a lo largo de todo este periodo en estas universidades. A partir de la tesis doctoral sobre Ramón Alesson, pues ha ido definiendo, ha ido mostrando esos parámetros que le llevan a conocer realmente lo que es el periodo, concretamente de la guerra de independencia. Ya señalaré alguna otra cuestión también más abierta y en donde ha tratado otros temas, pero diríamos los primeros temas que están relacionados con ello. Por ejemplo, sobre la figura de Manuel García Herreros, junto a Ernesto Reinares, luego publicaron un libro por encargo de entonces y ahora, el Parlamento de La Rioja llevó a cabo un trabajo publicado en el año 2012 sobre la Convención de Santa Coloma, 1812, y en el 200 aniversario. Pues el Parlamento financió para poder trabajar sobre el tema. Luego, junto con el profesor José Antonio Caballero y conmigo, coordinamos también un libro que se editó en el 2015 sobre el debate constitucional. No podemos olvidar que la primera constitución es la de 1812 y estamos en pleno conflicto bélico. También ha trabajado sobre las investigaciones económicas de la guerra contra el francés, en un encuentro que tuvimos en Pamplona, en el que nos acompañó también estuvo Sergio. Luego tiene una publicación sobre la guerra de independencia en España y en Europa. La opinión pública en el primer liberalismo, la correspondencia como red social del poder,
pero como está centrada esta correspondencia fundamentalmente en Ramón Alezón, parece que es el personaje político que le ha ido persiguiendo en diversos momentos de su trayectoria académica. Dentro de ello también, y por ejemplo quiero citar dos publicaciones que se editaron en la revista Receo del Instituto de Estudios Riojanos, uno sobre la red de la Real Sociedad Económica de la Rioja Castellana en el 2007, y colaboró en el libro de diputados riojanos en las Cortes de Cádiz, del cual luego hizo un artículo también en Berceo en el año 2010. Pero eso no significa que haya trabajado, no quiero hacer parecer que solamente ha trabajado en el periodo de la Guerra de Independencia. Ha perseguido y ha estado detrás de la figura de Sagasta, donde el profesor Caballero durante 6 años con Sagasta y otros 6 con Olózaga, pues pudimos formar parte de su equipo y poder trabajar sobre estos dos personajes y recuperar su completa obra, diríamos, en el Parlamento español, tanto de Sagasta como de Olózaga. En la realidad, en el momento actual, en la actualidad, pues trabaja dentro del grupo ICOS, Historia, Iconografía, Conceptos y Símbolos, que coordina el catedrático de la Universidad Gonzalo Capellán y del que forma parte. Está trabajando sobre prensa y prensa satírica, del cual ahora precisamente dentro de pocas fechas saldrá el libro que coordina lógicamente el profesor Capellán. Bueno, no quiero alargarme más tiempo porque lo importante es que pueda hablar ella y no yo, pero un poco para que conozcan su figura, para que conozcan a quien tenemos delante, pues creo que lleva una trayectoria que le ha permitido desde esos momentos iniciales como alumna de la Universidad de La Rioja hasta la actualidad, donde es profesora titular de Historia Contemporánea. Sin más, les dejo con la palabra a la profesora Rebeca Viguera, que hablará sobre lucha y supervivencia, la guerra de la independencia en el contexto riojano, 1808-1814. Cuando quieran, Rebeca. Bueno, pues en primer lugar, agradecer las palabras de Marcos y de José Miguel, amables y abrumadoras palabras de presentación, porque bueno, yo creo que ponen las expectativas muy altas. Espero no decepcionarles en este ratito que vamos a presentar fundamentalmente algunas ideas, son solo algunas de las muchas ideas que se podrían plantear en torno a ese momento que mencionaba el profesor Delgado, que es el de la guerra de la independencia y de manera específica en el contexto riojano, ¿no? Y bueno, pues también me gustaría hacer extensivo el agradecimiento a todos los presentes, a todos los que hoy habéis tenido a bien acompañarnos esta tarde, que bueno, pues no es la más agradable, ¿no?, el tiempo que nos acompaña, así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, pues antes de entrar de lleno a hablar de lo que sería esa reflexión un poco, ¿no?, lucha o supervivencia, luego iremos viendo por qué y entendiendo el porqué de ese título, y centrarnos en lo que sería el marco del conflicto contra los franceses en el entorno riojano, yo creo que es importante entender que ese conflicto armado que se desarrolló contra los franceses en ese largo periodo entre 1808, casi los últimos días de 1807 y 1814, en realidad se enmarca no solo en nuestra localidad o en nuestra región, sino en un contexto internacional muy específico y a su vez en un contexto nacional de España que vamos a ver ahora cuál era. Dentro de ese contexto, de ese panorama internacional global que nos encontramos, fundamentalmente estamos en el marco de las guerras napoleónicas, de esas llamadas guerras napoleónicas, que en realidad son la expansión al exterior de toda la política napoleónica en Francia, que trasciende fronteras una vez que se autoproclama emperador, como sabemos, ¿no?, en 1804. Unas campañas napoleónicas en Europa que coinciden a su vez con esa gran crisis que está teniendo lugar de los valores del antiguo régimen, fundamentalmente basada, ¿no?, esa crisis en las ideas reformistas, en los proyectos reformistas y en todos los procesos de reforma que están teniendo lugar en ambas orillas del Atlántico, ¿no?, eso que podemos denominar las revoluciones atlánticas, esa primera oleada revolucionaria liberal, tanto en Norteamérica
con la Guerra de Independencia norteamericana a finales del siglo XVIII, como en este lado del Atlántico Norte con la Revolución Francesa de 1789. ¿no? En ese marco general de cambio, de contexto de crisis de antiguo régimen, estalla un conflicto dentro de nuestro país, en esa coyuntura nacional que tienen también en imagen, una coyuntura nacional donde España está viviendo una crisis monárquica clara, como demuestran precisamente las abdicaciones de Bayona y todo el proceso previo, donde también se asiste a un claro declive del antiguo régimen, en paralelo a lo que está sucediendo en el resto del panorama global. A su vez hay que sumar a esta situación un desgaste continuado de la hacienda, una situación de crisis hacendística en nuestro país, heredada desde el siglo XVIII y que se va a prolongar durante gran parte del siglo XIX, que va a tener también como consecuencia en parte un claro aislamiento de nuestro país en clave cultural, económica, política y en todos los órdenes que podamos imaginar, sobre todo en esa coyuntura de tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Bien, es en ese contexto general donde enmarcamos ese conflicto, esa guerra de independencia española, que sin duda es uno de los acontecimientos fundacionales de la historia contemporánea en España. De hecho, ese tránsito académico que la academia sitúa, ¿no?, del paso de la edad moderna a la edad contemporánea, normalmente, desde una perspectiva general, internacional, se sitúa en la Revolución Francesa. Si analizamos ese cambio, esa transición de la edad moderna a la edad contemporánea en términos nacionales, los historiadores lo sitúan precisamente en la Guerra de la Independencia. Por lo tanto, un hito que supone un antes y un después, que tuvo una repercusión enorme en todas las esferas, como decimos, y que fue motivo ya desde el propio siglo XIX y hasta la actualidad, de un caudal inagotable de imágenes, de relatos literarios, de relatos de prensa y también, por supuesto, de revisiones, constantes revisiones, interpretaciones y producciones historiográficas. Es en ese contexto una guerra de la independencia, como se conoce normalmente, que fue una verdadera revolución y que pues conlleva mucho más allá de un enfrentamiento militar, como decimos. En ese contexto, ¿no?, pues la guerra de independencia estalla precisamente en el marco de las relaciones familiares, de pactos, en relación con las redes familiares y de pactos que España había mantenido con Francia desde el siglo XVIII. En esa intención española de seguir contando, ¿no?, con esas redes con Francia, España acepta en ese tratado de Fontainebleau del mes de octubre de 1807 facilitar la entrada de las tropas napoleónicas en su incursión hacia Portugal. Fundamentalmente, la intención inicial de Napoleón era precisamente, como tenemos en la parte izquierda de la pantalla, la ocupación militar de Portugal, frente o debido precisamente a la negativa de Portugal, de este país, de sumarse a la política de bloqueo continental que había estado desarrollando Napoleón hasta ese momento. Una política que tenía como fin último aislar a Gran Bretaña económicamente, políticamente, y lograr situar a Francia en un primer puesto dentro de la hegemonía política internacional. Por lo tanto, tenemos que entender que ese contexto de guerra empieza a surgir, empieza a desarrollarse con la llegada de Napoleón como aliado. Napoleón es un aliado de España cuando llegan las tropas francesas, las primeras tropas francesas a nuestro país. Va a ser un aliado no solo en España, sino también en La Rioja y en Logroño, como veremos después. Por lo tanto, esa llegada de efectivos militares franceses a España, ¿no?, llegan en un primer momento, como decimos, como amigos, ¿no?, son vistos como amigos con cierta cordialidad, pero pronto se va a pasar de la incursión, de la llegada de las tropas, que en principio solo tienen como fin acercarse hacia Portugal, pronto se va a convertir en una ocupación completa de la península, ¿no? Los soldados franceses se sitúan en un primer momento desde finales de diciembre de 1807
en toda la zona norte de la península, y desde ese momento hasta el final de la guerra, hasta 1814, que abandonan el territorio español las últimas tropas francesas, toda la zona del Valle Medio del Ebro se va a convertir en un punto geográfico clave desde la perspectiva estratégica, como veremos también más adelante. Esto, en realidad, ¿no?, pues, plantea una llegada rápida de las tropas napoleónicas en una ocupación que se plantea en un primer momento Napoleón como una rápida guerra de conquista, ¿no?, como una guerra relámpago, podríamos decir. España es vista como un objetivo fácil, un blanco fácil, vamos a entrecomillar la expresión. España no tiene un ejército disciplinado, hay una crisis monárquica, hay una crisis hacendística y, por lo tanto, se prevé que la guerra va a ser rápida y sencilla. Con lo que no contaba Napoleón es con el alzamiento en armas del pueblo, con el apoyo generalizado del pueblo a la causa y con la resistencia que propuso, ¿no?, el pueblo desde un primer momento, las guerrillas y todos los efectivos militares del ejército español también. Lo que sí que podemos ver ya desde ese primer momento es que no estamos hablando de una guerra al uso. No es una guerra declarada por un país a otro, sino que es una guerra que surge en ese proceso que acabamos de mencionar muy brevemente, ¿no? Una ocupación que va a suponer o que va a conllevar la resistencia armada y la sublevación posterior del pueblo español. En este sentido, tenemos que entender que es mucho más que un conflicto militar. Va a ser entendido también como un levantamiento patriótico, sobre todo en un primer momento, una guerra que se prolonga en el tiempo y una auténtica revolución en todos los ámbitos de la vida española de ese momento. Como aparece abajo, ¿no?, tras 5 años de guerra total, de lo que se conoce como guerra total, pues su desarrollo y esa lucha contra el ejército imperial y contra las ideas napoleónicas va a suponer un verdadero terremoto, podríamos utilizar esa palabra, porque va a desestabilizar todas las bases ideológicas, culturales, sociales, políticas, incluso conceptuales, ¿no?, que existen en ese momento. Por lo tanto, un verdadero cambio en todas esas esferas, como planteamos, que nos lleva a entender que podemos acercarnos a ese conflicto, a la guerra de la independencia, desde cualquiera de esas esferas, desde cualquiera de esos ámbitos. Es importante entender lo que sucede a nivel militar en los campos de batalla, ver el desarrollo de las campañas militares de un bando y de otro, de los distintos ejércitos que lucharon, ¿no?, en territorio español. Es importante también entender el papel de las guerrillas como sustento muchas veces de ese conflicto en el tiempo. Es importante ver qué sucede a nivel político, ese terremoto de cambio político, las Cortes de Cádiz, las nuevas ideas que se ponen sobre la mesa, la Constitución de Cádiz de 1812, las nuevas ideas liberales que empiezan a penetrar precisamente con la llegada de las tropas francesas a nuestro país. Podríamos alargar, ¿no?, hasta bueno, pues un sinfín de opciones, de puntos de vista desde el cual estudiar esta guerra. Uno de ellos, simplemente pues porque es un poco el que más nos toca, ¿no?, el que más nos puede interesar por nuestra cercanía, es ver cuál es el papel realmente, ¿no?, qué sucede durante esa guerra en el contexto riojano, en el ámbito regional de nuestra provincia. Una provincia que en ese momento, hemos de recordar, no existe como tal. La provincia de Logroño, como provincia de Logroño, surgirá, de hecho, posteriormente, ¿no? Décadas más tarde se consolidará en el 33 con la división de Javier de Burgos, aunque, bueno, como ha estudiado recientemente el profesor Javier Díez Morras, bueno, pues surge también en ese momento del trienio esa primera provincia de Logroño como tentativa, ¿no?, de independencia de las intendencias de Soria y de Burgos, de las que dependíamos previamente. Como decimos, ese entorno riojano, La Rioja, vamos a referirnos a ello, aunque somos conscientes de que en ese momento, en ese contexto, no existe la provincia de La Rioja, insisto, se sitúa en un punto estratégico dentro del Valle Medio del Ebro.
tenemos que ver, ¿no?, que geográficamente es un punto clave. Logroño se va a convertir en un punto clave y los municipios de alrededor, como tenemos, para conectar con el resto de la península. Toda la zona del Valle Medio del Ebro, desde el norte hacia Zaragoza por el Ebro, desde las zonas de Estella y de Pamplona hacia el norte, hacia el Pirineo, por ambas orillas del río Ebro hacia Vitoria y hacia Burgos, o incluso por la Sierra de Cameros en el contacto hacia Soria y Madrid. Eso es lo que facilita que nuestra provincia esté ocupada por el ejército napoleónico desde el primer momento. Desde que se firma ese Tratado de Fontainebleau, las tropas francesas llegan a nuestra provincia a finales de 1807 y no abandonarán la región hasta el final de la guerra, cuando las tropas napoleónicas abandonan definitivamente España. Por lo tanto, es una región que va a estar muy castigada por la presencia continuada de tropas en el territorio regional. Como decimos, ¿no?, tiene esto importantes repercusiones, lógicamente, en términos económicos, sociales, políticos. Por leer algunos datos específicos, bueno, pues el 1 de enero de 1808 llega a Logroño un capitán francés, precisamente para comprobar el número de caballerías que pueden alojarse en los distintos establecimientos y en cada municipio riojano. Y ver también, a su vez, las posibilidades de los víveres, porque, como luego veremos, ¿no?, pues el ejército napoleónico tiene una estrategia muy específica. En Haro se asientan las tropas francesas, las primeras tropas francesas, en los últimos días de diciembre de 1807. En Nájera empiezan a llegar las primeras tropas a finales de enero, principios de febrero de 1808. Antes de que se declare la guerra, por lo tanto, tenemos que tener en mente estas fechas. Y en Logroño, el 7 de febrero, también muy pronto, ese año de 1808, se conoce la noticia de la llegada inminente de más de 1.200 soldados franceses, ¿no? Ante esa situación, ante la inminente llegada de tropas francesas, insistimos, como aliadas españolas en su paso hacia Portugal, las primeras disposiciones legales que se generan en Logroño por parte de los encargados, en este caso los dos abogados titulares, Isidro Fernández y Joaquín Pío Gil de Muro, por poner nombres propios a los protagonistas, no hablar en teoría, sino materializar en quiénes realmente fueron los protagonistas de aquella situación. Se plantean, por parte, insisto, de estos abogados, una serie de disposiciones oficiales iniciales para facilitar los suministros y el alojamiento de esas tropas y de esas unidades francesas. Tanto los regidores como los corregidores lo que plantean es la necesidad de que se trate a los franceses con cordialidad. Son aliados y, por lo tanto, hay que tener un trato cordial con ellos para evitar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de enfrentamiento, y así se especifica en las misivas y en las órdenes transmitidas. Habría que plantear, según dice la documentación, suministros a estas tropas, carne, víveres, utensilios de alojamiento, habilitación de las camas, confección de entarimados, precisamente para las unidades francesas, y también el acomodo de pesebres o incluso el nombramiento de intérpretes. Cuestiones que en un primer momento a lo mejor no se nos vienen a la cabeza, pero claro, la posibilidad de comunicación con estas tropas pasaba por el que hubiera alguien que pudiera plantear la interpretación o la traducción de esa lengua, porque podemos entender que la mayor parte de la población campesina o agrícola de nuestra región no hablaba el francés. Se avisa, por lo tanto, en ese momento a la población de que van a llegar las tropas, de que hay que tratarlas con cordialidad y en un primer momento no hay cuestiones de conflicto entre ambos bandos. ¿Qué es lo que sucede? Tras la traición de Napoleón, que todos sabemos, ¿no?, que llega cuando, lejos de avanzar hacia Portugal, va planteando y va asentando sus tropas en el conjunto de la península. La que será, como hemos dicho, provincia de Logroño, fue una de las primeras que se subleva al grito de España independiente y se levanta contra Napoleón. Tenemos ahí esa cita literal, ¿no? Logroño se levantó en armas el 30 de mayo a las 11 de la noche, el 12 de junio se ordenó a la ciudad por medio de bando el alistamiento de todos los hombres útiles entre los 16 y 40 años. 3 días después medían sus armas contra los avanzados franceses y el día 6
fue ocupada por una tropa de 2.000 infantes y 200 jinetes. Por lo tanto, vemos que, ¿no?, después de la sublevación se levanta en armas el 30 de mayo y en muy pocos días cae en manos francesas y va a permanecer bajo mando francés, bajo el control de los franceses, hasta el final de la guerra, salvo un pequeño momento en el mes de octubre de ese año, ¿no?, que bueno, pues las tropas castellanas logran arrebatar Logroño a los franceses, pero prácticamente son unos días, una semana o dos, lo que Logroño y la provincia deja de estar en manos francesas. En este caso podríamos profundizar, como digo, ¿no?, en las cuestiones militares, en todos los enfrentamientos, en estas organizaciones, ¿no?, en esta llegada de tropas, pero en este caso, bueno, pues vamos a centrarnos fundamentalmente en el papel del pueblo durante la guerra y, sobre todo, hacerlo desde una perspectiva económica. ¿Cuál es el papel, cuál es la situación socioeconómica que vive el contexto riojano en ese momento, ¿no? Hablando del papel de La Rioja, de los riojanos, tenemos que entender que tuvo una postura y una participación clave en el desarrollo de la contienda y sobre todo en el sustento de la contienda durante y su prolongación en el tiempo. Aunque, como en otros muchos casos, tenemos que entender lo que aparece arriba en la diapositiva, que no siempre se trató de un apoyo a la causa por una motivación o una convicción ideológica en base a las nuevas ideas que estaban proliferando por Europa, esas ideas reformistas de cambio, de avance, de progreso, sino más bien, en un primer momento, lo que se trató es de una defensa de la legitimidad borbónica. El pueblo español no estaba defendiendo las ideas de libertad, las ideas de nación, todo eso llegará más adelante, ¿no? En un primer momento, lo que los riojanos y el pueblo español defendía era su monarquía, era el orden establecido, el poder legítimo, y de ahí que pues, Fernando VII se convirtiera en el deseado, ¿no?, como todos sabemos, en esos primeros momentos del siglo XIX. De esa idea que transmitimos, ¿no?, de que no era una convicción teórica o liberal, sino más bien dinástica y legitimista, da idea pues algunas de las cartas, de los documentos que datan de esa época. En 1809 tenemos esa carta, ¿no? La ciudad de Logroño fue la primera que proclamó los derechos ultrajados de nuestro amado y cautivo soberano, y vertió su sangre, la primera, por su defensa y la de la independencia de la nación, vilmente asaltada por un pérfido y bárbaro enemigo. Vemos claramente que lo que se está defendiendo es la monarquía y el orden establecido, la independencia española frente a los franceses, ¿no? En ese caso, las nuevas autoridades interpuestas e impuestas en ese primer momento, ¿qué es lo que van a tratar? Bueno, pues como planteó en su momento, ya como con motivo del bicentenario, el profesor Cañas Díez, que nos acompaña, utilizando sus palabras, trataron de lidiar entre dos fuegos, es decir, trataron de buscar un equilibrio entre los dos bandos, para no molestar en exceso a las tropas francesas, sin dejar de defender los intereses españoles y riojanos. Muchas veces esto, visto con perspectiva o desde nuestra mirada, pues puede parecernos confuso o, bueno, pues un poco, ¿no?, poco definido desde la perspectiva ideológica, pero tenemos que ponernos en situación y lo vamos a entender bien cuando veamos las cifras y la situación que vivieron aquellos hombres, sobre todo el ahogo económico. Hombres riojanos, ese pueblo riojano que se encuentra fundamentalmente, como aparece también al final de la diapositiva, en un cruce de caminos. Hemos dicho que el Valle Medio del Ebro es un punto clave desde la perspectiva estratégica y por eso este entorno tuvo que hacer frente a las disposiciones de los franceses, pero también a las de los españoles, incluso a las guerrillas, ¿no? Por lo tanto, un cruce, ¿no?, que va a obligar muchas veces en exceso al pueblo. Por lo tanto, de ahí podemos entender que las tropas van a tener un papel fundamental, por supuesto, en el desarrollo de la guerra. Las tropas, los ejércitos regulares, las guerrillas, pero también lo van a tener los hombres y mujeres
que protagonizaron aquel conflicto, que desde sus economías familiares, desde sus propias haciendas, con sus propias contribuciones, lograron sustentar tanto a las tropas francesas como a los regimientos españoles, como a las partidas de guerrilla. Con la llegada de los franceses, uno de los primeros problemas, insistimos, ¿no? Muchas veces podemos pensar en la guerra como algo abstracto, como el conflicto armado, los campos de batalla, pero conlleva muchos más problemas cotidianos en el día a día a los que hay que hacer frente y los que hay que resolver. Uno de los primeros fue el de las divisas. Los franceses traían su propia moneda, algo tan sencillo y tan complicado como eso. Moneda que muchas veces los riojanos, igual que sucedió en otros contextos, no aceptaban para los intercambios comerciales, porque no la conocían, no conocían sus equivalencias, y cuando aceptaban esa moneda, porque eran convencidos para que la aceptaran, se incurría en errores de cambio, en errores de las equivalencias, y por lo tanto lo primero que hubo que hacer fue generar una oficina oficial de cambio, precisamente para regular y para lograr equiparar la moneda francesa a la española y poder sacar adelante los negocios económicos. Pero además de eso, otro de los problemas importantes fue el del hospedaje. Había que habilitar espacios para la ocupación de las tropas. Pero claro, ocupar espacios para la habilitación, para la vivencia, ¿no?, de las tropas, no implicaba solo conseguir que algunos edificios se destinaran a las tropas. Muchas veces los cuarteles, los albergues populares, todos aquellos edificios que podían convertirse en hospitales militares, había que rehabilitarlos, había que reedificarlos, había que adaptarlos, y todo ello conlleva gastos en cerraduras, en tejas, en ladrillos, en entarimados, como hemos dicho, ¿no? Había que cambiar los jergones, había que cambiar las instalaciones de esos edificios, y eso, además de conllevar gastos económicos en material concreto, suponía contratar especialistas que pudieran llevar a cabo y financiar y pagar los costes de aquellos que lo llevaban a cabo. Podemos imaginar que en una situación de crisis de la hacienda, de exacciones constantes, saqueos, pillajes, como vamos a ver más adelante, muchas veces pues esos pagos no se efectuaron, ¿no? Con lo cual va mermando también las economías familiares de los riojanos. Como decimos, ¿no?, trabajos, gastos, que además van de la mano de todo lo que se deriva de una economía de guerra como la que se establece a partir de ese momento. Una economía de guerra que lo que va a hacer es destinar prácticamente todo el dinero posible a financiar el conflicto, y va a dejar de lado, como tenemos ahí en el segundo punto, la opción o la posibilidad de invertir en mejoras de higiene, de salud, de educación, en un momento en el que planteamos, ¿no?, primeras 2 décadas del siglo XIX, ya se ha puesto sobre la mesa en Norteamérica, con la Revolución Francesa, la necesidad de avanzar en estas cuestiones que implican la modernidad, que implican el avance y el progreso hacia la contemporaneidad. En este caso se plantea un paréntesis muy importante, porque toda la economía se va a derivar hacia la guerra. No solamente, van a hacer frente a esta economía de guerra las instituciones o las autoridades. Muchas veces las autoridades, las instituciones no tienen financiación suficiente para hacer frente a esos gastos de guerra. Y muchas veces van a ser los propios ciudadanos de a pie los que van a tener que acarrear una serie de cargas y de costes muy importantes, fundamentalmente vinculados a los suministros, como tenemos en la pantalla, los suministros de la guerra. Pero no solamente suministros en especie, podríamos decir así, destrucción, enfermedades que van a sufrir los pueblos de alrededor. El hecho de tener que suministrar a las tropas va a implicar muchas veces tener que trasladar esos suministros a otras localidades. No es tan sencillo como que una familia pone a disposición inmediata esos suministros. Muchas veces acarreaba el traslado de los mismos a los municipios de alrededor. Ese traslado de los suministros, ¿qué es lo que implica a su vez? El abandono de las tareas agrícolas que tienen que seguir llevando a cabo esos campesinos, ¿no?,
para poder sacar adelante su propia economía familiar. ¿Y eso qué va a conllevar? Decadencia muchas veces y crisis en esas economías familiares. Por lo tanto, bueno, pues vamos empezando a ver un poco, ¿no?, que por un lado corre la fiscalidad ordinaria, es decir, los riojanos tienen que seguir pagando sus impuestos, tienen que seguir abonando a la Hacienda española la recaudación correspondiente, y por otro lado toda esta serie de suministros, el abandono, las cargas adicionales que va a conllevar la guerra. Insistimos, una guerra para la que los riojanos no solo tienen que suministrar a un bando, estamos en un cruce de fronteras y, por lo tanto, los suministros van a correr muchas veces de los tres, tanto españoles como tropas francesas como la guerrilla, aunque es verdad que la mayor parte de los suministros va a ir a parar a las tropas francesas. Por lo tanto, claro, sin dejar de lado, como he mencionado antes, que lo he introducido muy rápidamente antes, que el ejército imperial, es decir, la Gran Armée, el ejército francés, ¿no?, las tropas francesas viven sobre el terreno. Es esa estrategia, ¿no?, la estrategia de vivir sobre el terreno. Eso significa que hacen acopio progresivamente de todo lo que necesitan allí donde se asientan. Todos los suministros que necesitan para su día a día, tanto para los soldados como para las caballerías, son extraídos de los municipios, de las localidades donde el ejército se asienta. Y por lo tanto, bueno, pues eso va a suponer que, insistimos, ¿no?, junto a las cargas ordinarias que los riojanos tienen que contemplar y seguir obedeciendo, se suman los suministros a las tropas. Provisiones constantes, insistimos, al ejército. Provisiones, suministros, deudas con la Hacienda, gastos y cargas ordinarias, que además van a ir de la mano siempre de saqueos constantes, de pillajes, de robos incluso, de asaltos, porque, bueno, pues muchas veces la imposibilidad de hacer frente a los pagos, como vamos a ver también más adelante en un ejemplo, por ir ordenadamente, esa imposibilidad de hacer frente a los pagos lo que va a ocasionar es que las tropas asalten y saqueen determinadas, no solamente realidades o establecimientos, podríamos decir, eclesiásticos, sino prácticamente cualquier instalación. De hecho, por ejemplo, pues tenemos pues varias, como vamos a ver después, varias cartas, testimonios, donde se plantea de manera específica, ¿no?, cuáles son las consecuencias de esos saqueos. En general, lo que se produce es un sentimiento, como tenemos ahí, de angustia entre la población, que desde muy pronto, desde prácticamente los primeros meses de la guerra, desde finales de 1808, empieza a percibir la situación con cierta agonía, con cierto agobio. Leemos de manera literal en una carta de la época. Celebro que tengáis la compañía de los paisanos monasteriales y moredales con que conversaréis de este país. Felices vosotros porque vivís. Aquí el existir es morir, entre angustias, entre sustos, entre violentas exacciones. Todo lo hacemos maquinalmente. Hace 4 días se satisfizo el 1.000.000 de reales que el señor Junot impuso. Agrega a esto los continuos repartos para la subsistencia de la tropa y sacarás la consecuencia de cómo nos hallamos. Bueno, yo creo que es un testimonio bastante claro, ¿no? El día a día, las tropas, las obligaciones diarias, esa sensación del pueblo, ¿no?, de que su día a día era económicamente y socialmente muy complicado. Los productos que más se van a solicitar, como podemos entender, en ese vivir sobre el terreno, pues el pan, el vino, las legumbres, los forrajes, la cebada, la paja para las caballerías. Insistimos, todo ello de la mano de ese abandono progresivo de las economías familiares y las consecuencias económicas que ello llevaba.
por traer algunos ejemplos también de manera específica y ver con cifras de lo que estamos hablando, no solamente en teoría, sino de manera específica lo que vamos a encontrarnos en los archivos cuando vamos y leemos y consultamos las fuentes. Bueno, es un cuadro que elaboré en su momento a partir de los fondos que hay en el archivo del Instituto de Estudios Riojanos sobre el ejemplo de Lagunilla. Es un ejemplo interesante porque conserva, ahora pasamos de nuevo al gráfico, conserva un registro exhaustivo de los totales de cada una de las raciones y de lo que eso suponía en reales de vellón de la época a las tropas. Algo que no se conserva para todos los municipios, lamentablemente, y que no podemos rastrear en todos los casos. En este ejemplo en concreto, en Lagunilla, pues vemos desde 1808 hasta 1814 cómo se va manteniendo, ¿no?, los dos productos más solicitados, los dos suministros más requeridos por parte de las tropas son el pan y el vino. Hay un pequeño momento de decadencia de esas solicitudes del pan en torno a 1810, que si lo contrastamos con lo que está sucediendo a nivel económico en la provincia, coincide con un momento de unas cosechas más deficientes y, por lo tanto, una producción más baja y la imposibilidad de satisfacer más raciones de pan en ese momento, ¿no? Vemos también el vino, es un producto muy demandado en toda la contienda, subiendo un pico muy elevado al final de la misma ya en 1813, ¿no? Por lo tanto, también, bueno, la carne, la cebada, la menestra, la paja se mantiene más o menos estable, y desde la perspectiva específica ese gráfico se traslada con estos datos concretos, ¿no? Pues vemos detallado por años las raciones que se van dando de pan a las tropas, vemos, ¿no?, de 3.000 raciones, 9.000 raciones, del total de las mismas. En el vino, por ejemplo, llama la atención la cifra de 1813, hay 52.115 raciones de vino, que suponen más de 22.000 reales de vellón, solo dentro del ejemplo específico de Lagunilla. Por lo tanto, tenemos que pensar, ¿no?, que estamos hablando de cantidades y de exacciones de suministros muy elevados que se prolongan en el tiempo. Y cómo eso pudo impactar en las economías riojanas, que, como todos sabemos, eran economías fundamentalmente agrícolas en ese momento, sobre todo en la zona del valle, ¿vale?, medio, que es donde estamos centrando la atención. Otro ejemplo, no solamente en Lagunilla, luego veremos otras cifras que coinciden fundamentalmente con estas de Lagunilla en la zona de Navarrete, también en el valle. En Aldealobos, en el valle de Ocón, volvemos a ver lo mismo a través de las cartas que se conservan y que han aparecido de los registros de los archivos de la época, cuáles son las peticiones de los franceses, transcrito para que se entienda mejor, cuáles son las peticiones de los franceses. Ahí tenemos, por ejemplo, bueno, pues no, todos los días, día por día, cuántas raciones de pan, cuántas raciones de vino, cuántas raciones de carne se solicitan en Aldealobos para las tropas francesas. O, por ejemplo, en el texto del centro, que corresponde al primero de arriba de la parte derecha de la pantalla, 20 carneros, 20 cuarteles de pan, 3 pellejos de vino, 8 fanegas de cebada y 100 reales. Se va siguiendo, y si seguimos la transcripción, lo manda el señor gobernador de esta jurisdicción por orden que ha recibido para el surtimiento del ejército francés, que se ponga en Corera mañana 31 del presente mes de agosto de este año de 1808. Si seguimos un poquito más adelante, en el último párrafo de ese texto, al día siguiente, para dar cumplimiento a lo arriba mandado, se le sacó a Josep Rubio y a su hermano 13 carneros, a Manuel Fernández 4, a Pedro Viguera 3, es decir, claro, el ayuntamiento, Aldealobos, no puede hacer frente a esos suministros. Lo que se hace es requisar, solicitar esas unidades a distintos vecinos que podían satisfacerlas, ¿no? De nuevo, vemos con nombres y apellidos, con ejemplos concretos, ese día a día de los riojanos. Claro, un día a día que es verdad que, bueno, pues lógicamente supone, como hemos visto, el incremento progresivo
ya en 1808. Pensemos que esto se traslada hasta 1813. Por lo tanto, el sentimiento de angustia, de incapacidad de hacer frente a todos los suministros va incrementándose con el tiempo. La teoría marcaba que esos integros o esos reintegros, esas aportaciones debían ser reembolsadas, es decir, los riojanos debían recibir de nuevo, ¿no?, pago por esas unidades, por esos suministros. Es verdad que hasta hace poco tiempo lo que se pensaba de manera generalizada es que no se había hecho nunca frente a esos pagos, que los riojanos en este caso habían dado sus suministros y no habían recibido pago alguno por ellos. Sin embargo, es verdad que hay ejemplos, hemos ido descubriendo, se han sacado algunos ejemplos que nos permiten ver que sí hubo casos en los que se reembolsó parte de ese dinero de los suministros. Lamentablemente, vamos a leer dos de ellos, lamentablemente no es la generalidad, no siempre se han conservado pliegos, cartas, justificantes. Los ciudadanos, pues podemos entender que muchos riojanos no conservaron, no guardaron esos vales. Es posible pensar que fue una práctica, bueno, pues más habitual de lo que antes se pensaba, el hecho de que realmente sí se produjeran ciertos reembolsos, aunque lamentablemente no podemos saber si fue una medida general, ¿no? En este caso, bueno, pues Josefa Sotés, viuda de Dionisio Infante, de nuevo por poner nombre y apellido, en el 31 de enero de 1809, en Navarrete, plantea haber recibido del señor alcalde Pedro Antonio de Muro 54 reales y 12 maravedís, valor de las 105 libras de pan y 21 hogazas que he entregado hoy de orden de dicho señor alcalde para suministrar un destacamento de infantería que ha llegado a este pueblo. Por lo tanto, dio el suministro, pero sí recibió reembolso por ello. En el caso del otro texto que tenemos, de Antonio María Lavarra, del 8 de junio de ese mismo año de 1809, por lo tanto vemos, ¿no?, un cierto lapso de tiempo entre un testimonio y otro. Recibí del señor tesorero de esta junta de suministros de esta villa 1.440 reales por valor de 48 fanegas de cebada que vendí para la tropa francesa en abril de este año a precio de 30 reales. Bueno, son dos de los ejemplos que tenemos, aunque bueno, pues no podemos establecer una generalidad porque probablemente a medida que avanzó el conflicto este reintegro y este reembolso probablemente cesó y dejó de existir. Lo que sí se prolongó en el tiempo fue la necesidad de pedir socorro o auxilio a otros municipios ante la imposibilidad de hacer frente a las requisiciones y a las peticiones que las tropas francesas iban incrementando progresivamente. En este caso, ya incluso desde finales de 1808, en una carta, Francisco Antonio de Zárate, también de manera literal, el 9 de noviembre de este año, desde Navarrete, escribe: el crecido surtido de pan y leña que hace precisar el acantonamiento de 1.200 hombres en esta villa las seducen al último apuro, pues para esta misma tarde se nos precisa por el señor comandante francés 46 raciones de pan cocido y estamos exhaustos del artículo de leña. En esta atención es forzoso que en esta tarde misma o a más tardar para la hora de las 7 de la mañana próxima traiga a cada pueblo lo que al margen se especifica, adelantando todo lo posible la conducción de leña que nos hace más precisa falta. Por lo tanto, tenemos ahí un cuadro que pues, elaboré a partir de los datos que se especificaban en esta carta. A Entrena se le pedían 8 fanegas de pan, 30 cargas de leña, a Sojuela 5 fanegas. Bueno, vamos viendo, ¿no?, a cada pueblo, a cada uno de las localidades, ¿no?, de los pueblos del cantón de Navarrete, se solicitan distintas fanegas de pan, de leña, fundamentalmente. ¿Cuál es la respuesta que se va dando? Afortunadamente en el Instituto de Estudios Riojanos se conservan las respuestas que los municipios dan a esa petición de ayuda. Como resumen, las tenemos en el cuadro del centro. Entrena dice que en la villa se hayan acantonados 1.000 hombres franceses, por cuyo motivo no puede contribuir porque ya tiene que aportar suministros a esos hombres. En Sojuela lo mismo, hay un batallón de tropas francesas
y se dispone solo de un horno, por lo tanto tampoco es posible hacer frente a los suministros. En Medrano se halla también acantonada una tropa francesa, lo que prácticamente hace imposible que puedan satisfacer la petición de Navarrete. Lo mismo en Hornos, donde hay 300 hombres franceses, en Sotés, que hay 400 hombres de la tropa francesa, o en Santa Coloma y Manjarres, que directamente la única respuesta que dan es que les es imposible y que no pueden contribuir. Hay una segunda carta que se escribe desde Navarrete ante esta negativa de los pueblos. Hay una segunda carta, insistimos, pero tampoco en ese caso se expande un poco el radio de influencia, se piden raciones a Fuenmayor, pero Fuenmayor plantea que tiene 800 soldados franceses, vamos viendo los números y por lo tanto vamos haciéndonos una idea de los requisitos, ¿no? También Fuenmayor lo que plantea es que el corregidor de Logroño le ha pedido por su parte 20 bueyes, 300 carneros, 10 raciones de pan y por lo tanto con sus propios hombres y lo que tiene que satisfacer a la ciudad de Logroño no puede ayudar a Navarrete. Lo mismo Cenicero. Cenicero plantea que Logroño le ha pedido 600 raciones de pan diarias, prácticamente no puede satisfacer a sus propias tropas que están acantonadas en Cenicero y por lo tanto llega de manera limitada a satisfacer las peticiones de Logroño, no puede atender los requisitos de Navarrete. Lo mismo Ventosa, en esos mismos términos, ¿no? Por no extenderme en exceso con los datos. ¿Cuál es un poco, qué es lo que nos muestra? Pues que, bueno, más o menos todos los municipios plantean, Lagunilla plantea unas cifras, en el caso de Navarrete vemos también las dificultades, lo mismo hemos visto en el caso de Aldealobos. Si nos fijamos en este caso en los datos que podemos recabar del caso concreto de Navarrete, vemos también, ¿no?, numerosas libras, hogazas, raciones, aunque en este caso he de decir que el cuadro, la tabla está hecha a partir o está elaborada a partir de pliegos sueltos, no ha llegado una documentación o un registro exhaustivo como en el caso de Lagunilla hasta nosotros y por lo tanto, bueno, pues estas cifras hay que ponerlas entre interrogantes y simplemente que nos planteen pues bueno, un poco la misma reflexión que vamos viendo hasta la fecha, porque sí que es verdad que vuelve a darse la situación de que las raciones, los productos más demandados siguen siendo el pan, el vino, la cebada y la carne. No debemos olvidar todos esos otros productos que corren en paralelos, jergones para las caballerías, bueno, todo tipo de productos para el suministro diario, incluso de las vestimentas de los soldados, ¿no? De nuevo, lo que vemos o lo que nos dicen estas cifras es que los riojanos tienen que abastecer al mismo tiempo, tienen que hacer frente a los requerimientos de las tropas, tienen que abastecer diariamente a las tropas, tienen que abastecer la hacienda ordinaria, nos acordamos, tienen que seguir pagando sus impuestos a la hacienda española, tienen que mantener las propias economías domésticas, tienen que mantener a sus hogares, a sus propias familias y además tienen que ayudar al sostenimiento de la economía de la provincia, ¿no? Todo eso sumado a los ejemplos, como decimos, de saqueos y pillajes constantes por parte de las tropas, las escaramuzas de la guerrilla, etcétera, etcétera. De nuevo, esto nos permite hacernos una idea, a partir de esos ejemplos concretos que hemos puesto de nombres y apellidos, de las vivencias cotidianas que podían tener los riojanos. Ejemplos de esos saqueos que mencionaba antes, bueno, pues nos ha llegado, no solo se atacan edificios religiosos, muchas veces podemos pensar, ¿no?, las incursiones en los conventos, en edificios de órdenes religiosas. En este caso, pues hay muchos ejemplos que podríamos elegir, he seleccionado 3, en Sotés. Por ejemplo, hubo ejemplos de extracción de los franceses de todo el trigo en 1809. En el Archivo Histórico Diocesano de aquí de Logroño se conserva una carta en la que se da noticia de que en ese momento abrieron todas las casas y corrales echando las puertas abajo, pero teniendo toda una atención y cuidado en el sitio donde estaba el grano del pósito. A medianoche todos a porfía y a su antojo cogieron el trigo que quisieron, llevándose lo que pudieron. No quedó absolutamente nada. Otros ejemplos, en el caso
general, bueno, pues por seguir en el específico de La Rioja, el ejemplo que tenemos en la parte de abajo de la diapositiva. El 20 de noviembre de 1808, un ejército de 32.000 hombres asaltaron el pueblo de Ausejo, arrebatando por la fuerza al vecindario 222 carneros, 4 bueyes de labranza, 477 cerdos, 4.755 gallinas, 213 caballerías mayores, 49 caballerías menores. Cortaron 3.366 olivos, estropeando otros muchos, abrieron todas las bodegas, bebieron, se llevaron o quemaron por el suelo toda la cosecha de vino, que estaba intacta, a la vez que quemaron todos los utensilios que había en ellas. Saquearon todas las casas, llevándose todo lo comestible, derramando gran cantidad de aceite, llevándose alhajas, ropas, cuanto les pareció, cuyo daño es difícil valorar. Corrales, pajares a las afueras quedaron calcinados o derrumbados en su mayoría. Claro, estos datos no figuran en esas exacciones o en esos suministros de manera oficial, no son reales contabilizados en una hoja de cálculo, pero son reales que ocasionan graves pérdidas a la población, ¿no? Y que minan progresivamente, como decimos, esas economías domésticas de ejemplo, ¿no? En el caso no es algo solo propio del entorno riojano, estoy utilizando casos pues, de nuestro contexto, pero si nos fijamos en esas memorias de alemanes, los propios protagonistas de estos pillajes son conscientes, los propios soldados fueron conscientes de lo que estaba sucediendo. En nuestra marcha a Valencia no se respetó la propiedad de ninguna casa, incluso robaron iglesias. En la retirada de Madrid, nuestro ejército se pareció más a una banda de bandidos que a tropas disciplinadas. Las ciudades por las que pasamos fueron quemadas y los pueblos que abandonamos por la mañana generalmente fueron víctimas de las llamas. Se mataron los animales, daba igual si eran necesarios o no para nuestra alimentación. En resumen, se devastó y asoló todo. No podemos olvidar que además de los suministros, de las cargas, de los datos que estamos poniendo sobre la mesa, estamos en un contexto de guerra. Estamos en un enfrentamiento militar, hay campañas y por lo tanto los soldados actúan como tales, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Pues, junto con las cargas de Hacienda, por concluir, esas cargas que hemos mencionado, ¿no? de la Hacienda ordinaria, los suministros, el saqueo, las obligaciones de contribuir no solamente al propio municipio o a los requerimientos de las tropas asentadas en los propios municipios, sino también, por ejemplo, a las peticiones desde Logroño o de Burgos o de Soria. Insistimos, recordando lo que decía al principio, no existe la provincia de Logroño y, por lo tanto, los distintos municipios tienen que atender a sus respectivas administraciones territoriales, ¿no? Además de todo ello, bueno, pues tenemos que pensar, ¿no? que el día a día de los riojanos estuvo marcado por la incertidumbre, por el agobio, por la pesada carga, ¿no? que se iba acumulando en el tiempo. Es verdad que el impacto político de la Guerra de la Independencia fue muy elevado. Normalmente se alude en positivo, ¿no? a la Guerra de la Independencia como la apertura al mundo contemporáneo de España. Claro, tenemos que pensar que fue un conflicto, una guerra total que se prolongó en el tiempo, que conllevó un gasto muy importante, una carga muy pesada para las economías domésticas, para las distintas economías regionales, provinciales del momento, por supuesto para la Hacienda española, conlleva una pesada carga para el pueblo, como hemos visto en alguno de los ejemplos que he expuesto. Los municipios muchas veces quedaron exhaustos. Es verdad que se dio el salto hacia el primer ensayo constitucional, gracias a la llegada, ¿no? de la Constitución de 1812, nuestra PEPA. Es verdad que durante ese contexto también se empezaron a poner en marcha ciertas ideas liberales en algunos ayuntamientos, los afrancesados, etcétera, etcétera, pero en general la economía se vio resentida y el panorama socioeconómico, lógicamente, responde a un contexto de guerra, como no podía ser de otra manera. Un contexto de guerra que tardaría mucho tiempo en recuperarse, que va a arrastrarse de manera muy clara durante las siguientes décadas y que generan unas circunstancias diarias muy difíciles de asumir por parte de los riojanos, ¿no? en su cotidianidad, en su día a día.
Como aparece al final, de ahí la reflexión inicial, por cerrar el ciclo, de la primera de las preguntas que lanzábamos, ¿no?, del título, ¿lucha o supervivencia? Toda esta situación lo que genera es que muchas veces el pueblo esté luchando más por sobrevivir y por salvaguardar sus propias haciendas, sus propias economías, su propia realidad cotidiana, que por una defensa nacional o por una defensa ideológica, ¿no?, más elevada. Lo que en un primer momento sí inició de manera generalizada como una guerra, pues, lógicamente para salvaguardar los intereses de España, finalmente se convirtió por una lucha por la supervivencia diaria, como hemos visto en la mayor parte de los casos. Por supuesto, hubo excepciones, por supuesto, hay ejemplos, ¿no?, de lucha permanente por las nuevas ideas liberales desde los ayuntamientos o de las nuevas instituciones impuestas por los franceses, pero si descendemos a la realidad, ¿no?, más cercana a nosotros, al pueblo, lógicamente hablamos fundamentalmente de supervivencia, ¿no?, más que de lucha política o de lucha incluso militar. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido una conferencia muy aclaratoria. Normalmente cuando entramos en la Guerra de Independencia parece que donde nos fijamos es, como ya he dejado traslucir en algún momento, en la Constitución, en la aparición de los primeros liberales, de los afrancesados, de la libertad de prensa, en fin, toda una serie de claves. Pero a veces hacemos, no caso omiso porque no sería verdad, pero sí que vemos esa perspectiva desde otros puntos de mira, y me parece que hoy ese punto de inflexión perfectamente ligado a una situación socioeconómica, es decir, que afecta además a la gente de abajo, que está en su casa, y que nos hace traducir realmente lo que es un conflicto y lo que pasa en el día a día, ¿no?, con todas las dificultades tal como nos ha expuesto la profesora Viguera. Bien, dicho esto, si hay alguna duda, abrimos un periodo de preguntas, si hay preciso alguna aclaración o... Sí, un momento que le ponen el micrófono. Sí, mira, en principio sabemos que el alzamiento, en este caso los franceses toman España, es un engaño, evidentemente hay un tratado, Fontainebleau, van a Portugal y se quedan en España e intentan tomar España como otros países europeos. Mi pregunta es, esa corriente liberal que ya rezuma en muchísimos sitios, que en España obviamente los hay también, los afrancesados. El tema afrancesado, aquí en La Rioja, ¿cómo subsiste? ¿Qué hay exactamente? ¿Hay algo realmente? Hay gente que apoya al francés, ya no pensando solamente en el alzamiento nacional, el defender una nación, un concepto de nación, un país, que creo que el nacionalismo español yo creo que surge ahí realmente en ese momento, pero me imagino que había ideas liberales, ideas de libertad, ideas, bueno, pues muy principales, y en toda España hay gente que así lo demostró. Supongo que en La Rioja también habría francesados y gente que estaban con la causa francesa. A ver, sí, claro. No tengo los nombres exactamente, sí que es verdad que en las últimas investigaciones sí que se han puesto nombres encima de la mesa. Javier Díez Morrás, el profesor Díez Morrás, también ha investigado sobre ello en su tesis doctoral y en sus últimas publicaciones. Claro, el término afrancesado en sí mismo es que es muy complicado de definir, porque cuando nos situamos en, como hemos hecho, tratar de radicarnos, ¿no?, de poner los pies en la tierra y de descender a lo local, a lo cercano. ¿Realmente hubo afrancesados convencidos de la política francesa o estos afrancesados eran partidarios de esas ideas liberales, de introducir en España las ideas liberales, los cambios que se estaban produciendo en ese otro contexto internacional a través de las instituciones que habían generado las autoridades francesas? ¿Hasta qué punto
convencimiento de la ideología o de los principios de Francia o de las ideas liberales. Y sobre todo yo iría más allá. Hubo muchas de las nuevas élites que formaron parte de los ayuntamientos afrancesados de Logroño, por ejemplo, no son nuevas élites políticas, son las élites que se habían forjado a finales del siglo XVIII, son las élites económicas que son herederas directas del antiguo régimen, son las élites que pues han sustentado el control político, económico, religioso en los últimos años del siglo XVIII, que han apostado por las ideas ilustradas y que acogen esas ideas. Muchos de ellos después renuncian y reniegan de su condición de afrancesados, como se ha demostrado también en esas famosas, un poco como, ahora no me viene el término, no son expiaciones como utiliza Javier en su... Bueno, en realidad ellos reniegan cuando son juzgados como afrancesados, porque claro, no podemos olvidar que en 1814 llega Fernando VII y acaba con todo el régimen liberal, con los liberales, primer exilio liberal del siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de estos hombres reniegan de su fe afrancesada, planteando que que ha sido un error, que en realidad lo único que planteaban era lograr el equilibrio en la provincia, esa lucha, ¿no?, como planteaba también Sergio, a dos fuegos, en realidad a dos bandas, y muchos de ellos lo único que tratan es de mantener su propia economía, su propio poder económico y el control de la situación. Hubo ideas liberales y hubo una apuesta importante por la introducción del liberalismo, sobre todo en nuestra región. En Logroño, en La Rioja en general, el primer ensayo liberal en 1812 fue acogido de una manera más o menos generalizada. El triunfo de la Constitución de 1812 fue muy aplaudido en nuestra región. Igual que después hemos tenido grandes liberales como Sagasta más adelante en el progresismo del siglo XIX, Logroño, La Rioja, la provincia de Logroño, se une muy rápidamente a las ideas liberales del primer constitucionalismo de 1812, igual que sucederá en el trienio. En el trienio liberal, La Rioja también adopta muy rápidamente esas nuevas ideas de apuesta por el progreso. De hecho, es una tierra de liberales durante todo el siglo XIX, ¿no? Grandes nombres del XIX. Y ya para finalizar, Rebeca, en cuanto al expolio de San Millán, Yuso, los franceses se llevan muchísimos códices, muchos libros y muchas obras de arte. ¿Hasta qué punto impactó este expolio realmente, en este caso en una zona determinada, que no era Logroño, no era La Rioja, pero sí era un contexto nuestro, ¿no?, que conocemos muy bien y sabemos que hizo muchísimo daño? ¿Hasta qué punto impactó? Bueno, pues no podemos conocer tampoco el impacto. Lo que pasa que sí que es verdad que el expolio de obras de arte fue algo generalizado en todo el país durante la guerra de independencia. Y claro, pues hizo mucho daño desde la perspectiva, esas otras perspectivas, ese terremoto que planteábamos a nivel cultural, a nivel social, tuvo un impacto también muy importante que tardaría tiempo en recuperarse. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Bueno, yo quería preguntarle, Rebeca, porque según ha empezado a hablar y ha continuado, pues no he podido por menos de comparar un poco con la invasión de ahora de Ucrania, ¿no? Entonces, porque incluso también se llamó en España no solamente Guerra de la Independencia, sino también invasión francesa. Se me ocurre que si hubo éxodo también de gente, como está viendo ahora, de ucranianos que van fuera porque no pueden resistir en su país, se produjo también algún tipo de emigración por esa causa. Que yo sepa, que yo conozca, emigración como tal de aquí no hubo. Que yo conozca, no. Éxodo, quiero decir. Yo estaba segura de que alguna reflexión iba a surgir. Cuando estaba preparando las diapositivas, es que es inevitable la comparación, pero también es inevitable tener la obligación de no comparar,
porque no estamos en la misma situación, no es lo mismo. Es verdad que, bueno, pues desde la perspectiva de el acercamiento progresivo a la frontera, con unas pretendidas ideas o con un pretendido objetivo que finalmente acaba convirtiéndose en una invasión en toda regla y en una incursión, pues tiene un cierto paralelismo con lo que ha podido ocurrir. Históricamente no estamos en el mismo momento, no estamos en la misma coyuntura política, y por lo tanto, bueno, pues no podemos comparar exactamente la guerra actual con aquel momento. Es verdad que también... No. Es verdad que también hay ciertas... Lógicamente se nos puede venir a la mente también esa misma reflexión, ¿no?, sobre la oposición que el pueblo presentó en España, por ejemplo, la resistencia que el pueblo presentó frente a una invasión del gran ejército imperial, que era la Gran Armée, el gran ejército continental de la época, contra el que los españoles no teníamos nada que hacer en un primer momento. Es verdad que esa idea de Napoleón de guerra relámpago en un primer momento, en teoría sobre el papel, pues tenía todo el sentido, ¿no? Y sin embargo el pueblo español presentó una resistencia que en parte, insisto, puede pensarnos, ¿no?, puede llevarnos a entender ciertos paralelismos, pero que a mí me conste no hubo éxodo como tal durante la Guerra de la Independencia, no hubo inmigración masiva, hubo éxodo y exilio después, con la llegada de Fernando VII. Por muy contradictorio que pueda parecer, en realidad el gran deseado, el aclamado, la lucha por la legitimidad que en un primer momento se plantea, es lo que acarrea el primer gran exilio del siglo XIX. ¿Y cómo se explica eso? Que después de unas economías tan resentidas, lo mismo a nivel del Estado que a nivel de las familias, no provocase esos éxodos. ¿Cómo se explica? Claro, tampoco en ese momento estaban las facilidades que hay hoy en día para poder salir huyendo a Francia familias enteras. Al final los riojanos y el resto de pueblos lo que hizo fue tratar de sostener su hacienda y tratar de salir adelante, de sobrevivir en el día a día. Claro, es como decimos, hace más de 2 siglos la situación no se vive de la misma manera y no es comparable, no podemos establecer comparación directa. Sí, bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, antes de nada, enhorabuena, Rebeca, por la conferencia, ha sido brillante, aunque bueno, tampoco es excepcional porque siempre que te he escuchado pues ha sido brillante, con lo cual, pues bueno, nos tienes muy mal acostumbrados a los que te conocemos. Quería responder a la anterior intervención del público, porque sí que es cierto que desde el siglo XXI pensar cómo no es posible una catástrofe humana, que no humanitaria, como la que vemos ahora, como las que estamos acostumbrados, desgraciadamente, pues no es comparable directamente, porque el tipo de guerra, incluso a la que bueno, pues nos hemos acostumbrado desgraciadamente, sobre todo a partir del final de la Gran Guerra, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial y muy particularmente de la Segunda Guerra Mundial, sí que tiene más atada la experiencia de los refugiados, ¿no?, de los miles y millones de personas que se ven obligados a salir de sus fronteras. Experiencias como la Guerra de España del 36, en la que unos 650.000 personas salen de España, no son comparables a las guerras del siglo XIX, que aún habiendo, como hemos visto en la charla de hoy de Rebeca Viguera, requisas, saqueos, pillajes, incendios, no son comparables al modelo bélico de confrontación y de guerra total a la que, repito, lamentablemente nos hemos visto abocados a lo largo ya del siglo XX y sobre todo conforme nos acercamos hacia el siglo XXI. Es quizás el corto siglo XX, el siglo de las grandes catástrofes humanas en ese sentido, ¿no?, y de esos grandes éxodos que tienen como origen los conflictos bélicos. Eso era lo que quería matizar. Y bueno, ya que tengo el micrófono y ya que me he venido arriba, pues nada, quería agradecer también al Ateneo este tipo de jornadas. Yo acabo de llegar aquí a la ciudad y la verdad es que charlas como la de hoy, la de ayer, la de anteayer, sirven muy bien para mostrar que desde la historia local y desde la historia regional se puede hacer muy buena historia, que es además transportable y traspasable a otros ejemplos locales y regionales, ¿no? Y desde aquí, aunque yo no he hecho todavía historia local ni historia regional,
desde luego es algo muy necesario y muchas gracias por la iniciativa, de verdad. Yo quería hacer una cosa, por lo menos una anotación que me ha llamado la atención. Has comentado que las tropas napoleónicas se asientan en Logroño prácticamente durante todo lo que es la Guerra de la Independencia, excepto en un momento puntual. Me llama la atención que pese a esta, digamos, ocupación y esta presencia, luego haya sido pues cuna de personajes, o una vez adoptada también de personajes modelo del liberalismo como Espartero o Sagasta. Entonces un poco ahí ese choque entre estos personajes. Bueno, yo personalmente no veo contradicción. Veo que es algo completamente compatible, porque de hecho, si pensamos antes en la pregunta relacionada con el término afrancesamiento, precisamente el afrancesamiento y la llegada de los franceses, es verdad que junto a la ruina económica o a los problemas militares, Napoleón plantea una serie de reformas a nivel institucional, a nivel jurídico, a nivel, bueno, pues en muchos órdenes que en realidad suponen un avance, un progreso, y están más cercanas a las ideas liberales posteriores que al antiguo régimen y al absolutismo de Fernando VII. Por lo tanto, en ese sentido no hay ninguna contradicción. Como he dicho antes, es que de hecho La Rioja es una de las primeras, ¿no?, que se suma a esa línea del liberalismo, y que dan grandes nombres de los prohombres liberales del 19. Bien, si les parece, damos punto final a las charlas, de estas 4 charlas. Quiero agradecer, que no lo he dicho al principio, tanto a la Delegación de Defensa como al Instituto de Estudios Riojanos el apoyo a esta iniciativa de Marcos Gutiérrez, al Ateneo que nos acoge. Y dicho esto, doy paso al profesor Sergio Cañas, que va a hablar como director del área de Historia y Cultura Popular del Instituto de Estudios Riojanos, para cerrar estas jornadas que dieron inicio el lunes pasado. Muchas gracias, José Miguel. A todos y a todas. Pues bien, yo usar brevemente la palabra simplemente para clausurar estas novenos ciclos de conferencias riojanos dichos ilustres en La Rioja a través de la historia del arte, y de las que voy a ser muy breve. En primer lugar, yo en nombre del Instituto de Estudios Riojanos quisiera dar las gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible que estemos hoy aquí y que hayamos disfrutado durante 4 días, de 4 jornadas, de diferentes conferencias que este año han girado en torno a la historia militar riojana, o en algún caso local riojana, en edad contemporánea fundamentalmente, aunque la primera, como destacaba José Miguel Delgado, se refirió más a la época del Medievo. En primer lugar, quiero dar las gracias al director académico del Instituto de Estudios Riojanos, al profesor Jorge Fernández López, y por supuesto al resto de colegas que componen junto a mí o yo con ellos el Consejo Académico del IE, por permitirme apoyar desde el área de Historia y Cultura Popular este tipo de actividades. También quisiera disculpar en nombre del director académico, de Jorge, porque a pesar de que ha hecho un gran esfuerzo, no ha podido venir porque tiene una complicada agenda laboral, y me ha transmitido su deseo de que me disculpe en nombre de todos ustedes. Por supuesto, también quiero volver a dar las gracias, como hice el día de ayer, al Ateneo Riojano por dejarnos usar este espacio para desarrollar este tipo de actividad, porque siempre es fantástico contar con tan buenos vecinos. Piensen que apenas nos separa una calle estrecha, para poner facilidades y permitirnos desarrollar en su espacio este tipo de actividades públicas, con el fin de transmitirles a todos ustedes, a la sociedad riojana o no riojana, no tiene por qué haber nacido aquí, como el caso de Jesús, pues un poco las actividades, las investigaciones que se desarrollan desde esferas públicas como la universidad, los institutos riojanos, que al ser precisamente instituciones públicas pues tienen vocación, o deberían tener esa vocación de servicio, porque se mantienen con los impuestos de todos ustedes. Así que es justo que esa inversión en cultura y en investigación científica les reviertan a todos ustedes, por ejemplo, en forma de estas conferencias. Lógicamente, también agradezco mucho al coronel Pedro José Fernández López de Baró, a la sazón delegado de Defensa de La Rioja, su apoyo institucional y personal a este tipo de iniciativas,
pues siempre se ha mostrado implicado en el desarrollo de estos actos que están relacionados con la cultura de defensa y siempre sabe sacar tiempo, a pesar de sus obligaciones institucionales, para acompañarnos personalmente. Lógicamente, yo no puedo cerrar este acto sin dar las gracias a todos los grandísimos historiadores y historiadoras que han participado en este ciclo. Especialmente hoy, pues, le doy las gracias a Rebeca, la profesora Figuera, pero trabajamos, le llamamos Rebeca normalmente, que ha sido la encargada de poner colofón a esta edición en este año, porque me consta que ha hecho un gran esfuerzo para preparar un tema que, como ha dicho José Miguel, ya empezó a trabajar en 2008, pero comparando lo que decía entonces, lo que dice ahora, he visto que ha hecho una gran reelaboración por su parte y no se ha contentado con explicar lo que ya sabía, sino que ella misma nos ha explicado más cosas que entiendo que han sido fruto de nuevas investigaciones, nuevas lecturas, y también es de agradecer. Por último, y lo más importante, les quiero agradecer a todos ustedes su presencia aquí, como los otros 4 días, en el Ateneo, para acompañarnos y participar de esta actividad. Ayer ya les decía, y algunos eran que lo estoy repitiendo, que sin ustedes, sin el público, este tipo de iniciativas carecerían del sentido, porque nuestra misión principal es darle a conocer, es divulgar la ciencia y la cultura riojana, en este caso la cultura histórica, desde la cultura popular, y en suma conocer de cerca los trabajos de investigación que diferentes historiadores o historiadoras desarrollan o han desarrollado. Por otro lado, pues también quisiera hacer una brevísima reflexión general de lo que ha supuesto, o lo que para mí ha supuesto, este noveno ciclo de conferencias. Por un lado, quiero destacar que el Instituto de Estudios Riojanos lleva ya 9 años organizando este ciclo de conferencias que a través de diferentes temas y diferentes investigadores e investigadoras ha estado enfocado sobre la historia militar y la historia de La Rioja desde diferentes perspectivas que siempre han superado un año más la mirada de la historia militar desde un punto de vista clásico. Es decir, hemos aprendido que la historia militar, y hoy con la charla de Rebeca ha sido un brillante ejemplo de lo que voy a decirles, que la historia militar no solo es un cúmulo de batallas, no solo es un cúmulo de fechas o de armamento, así como la guerra no solo se produce, es decir, no solo se produce por el enfrentamiento entre dos ejércitos, la guerra no solo se gana y no solo se pierde en el campo de batalla, sino que aplicándole una mirada intelectual muchísimo más amplia y a la vez más profunda, nos demuestra que también esta mirada de la historia militar riojana es un recurso historiográfico muy útil para analizar el análisis de historia política o de historia social y económica, como ha sucedido en el día de hoy, o como mínimo para mostrar esas perspectivas de la historia militar, la historia política, la historia económica, etcétera, etcétera, en lo que se viene denominando por la historiografía como la nueva historia militar. Es por ello, y por la calidad de las personas que participan en este ciclo, que esta actividad cumple a la perfección con los fines generales del Instituto de Estudios Riojanos en materia de potenciar y apoyar la investigación científica de la historia de La Rioja y contribuir a su difusión entre la sociedad riojana. Así que confío en que les haya resultado un ciclo provechoso y entretenido y útil, porque desde luego a mí, por lo menos en las 2 últimas conferencias que he podido ver, y no perder el tiempo, porque estas conferencias están siendo grabadas, en poder ver a partir de la semana que viene por los canales de la TV y del IER las 2 primeras conferencias que no pude ver en persona, y sin duda alguna que resultará muy provechoso, muy útil y muy entretenido. Por último, ya aprovecho que tengo la palabra para anunciarles que también el lunes en la sala Ibercaja, situada en la calle Portales, se celebrará la 4ª sesión de los lunes castrenses, donde tendrán la oportunidad de escuchar una conferencia relacionada sobre la guerra de convención 1793-1795 y que serán también todos ustedes bien recibidos a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias y sin más dilación me despido. Hasta el año que viene.